Voltee con el que está al lado y dígale: recibamos la palabra. Dios puso en mi corazón compartirle esta palabra el día de hoy. Lo primero que quiero recordarles es que la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios es eterna. ¿Cuántos lo pueden creer? Jesucristo dijo: el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. La flor se seca, la hierba se marchita, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. En una ocasión la gente se le empezó a ir a Jesús porque la palabra que él hablaba era confrontante, era desafiante, incomodaba. Y de pronto aquellos que no querían atender la palabra o recibir la palabra empezaron a irse. Muchos estaban por el pan, muchos estaban por los peces, muchos estaban por los milagros. Pero cuando Jesús los empieza a confrontar con la palabra, empezaron a irse. Y llegaron los discípulos con Jesús y le dijeron: Jesús, se están yendo, se nos está yendo la iglesia. Que por cierto, como dijo mi esposa ahorita, qué hermoso es regresar de nuevo. Casi estamos ahora sí que al 70% con las medidas, pero mire, estamos muy contentos. Denle un aplauso fuerte al Señor. Qué hermoso. Y bueno, le dicen los discípulos a Jesús: se están yendo. Jesús y dijo: bueno, está bien. Dijo: ¿ustedes quieren irse también ustedes? O sea, si hubiera sido regiomontano el Señor Jesús les hubiera dicho: ustedes también quieren llegarle, lléguenle. Pero Pedro le contestó: Señor, ¿a quién iremos? Si tus palabras son de vida eterna. Porque la palabra de Dios es vida eterna. Porque Jesús es la palabra. Jesús es la palabra de Dios hecha carne. Juan 1 nos dice que aquel verbo se hizo carne. La palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Habla de Jesús y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de bondad. Todas las cosas fueron hechas por la palabra, por Jesús. Y sin Él, nada de lo que es hecho hubiese sido hecho. Pero también la palabra de Dios es vida. Jesucristo dijo en Juan 6:63: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. También otra de las bendiciones y ventajas, y podemos hablar muchas, pero solamente le recuerdo unas 3, producen vida eterna en nosotros. Porque la palabra de Dios es eterna y es vida, por consecuencia produce vida eterna en nosotros. Jesús dijo en Juan 5:24: el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y quiero que vayamos ahora a Juan capítulo 12 versículos 44 al 50. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí no cree en mí. Como que suena contradictorio, ¿verdad? El que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Eso significa que creer en Jesús es creer en Dios. Jesús es el camino. Después dice: y el que me ve, ve al que me envió. Eso quiere decir que ver a Jesús es ver a Dios. Un día Felipe le dijo a Jesús, ahí en Juan 14: muéstranos al Padre y nos basta. Dinos quién es el Padre, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, si hubiera sido regiomontano hubiera dicho: Felipe, ¿cuánto tiempo hace que estoy con ustedes y no me conoces? Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero después sigue diciendo: yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Creer en Jesús es vivir en luz y no en tinieblas. Pero la parte esa donde quiero enfocarme es el 47. Al que oye mis palabras y no las guarda. Porque hay una gran diferencia entre oír y guardar y oír y no guardar. El que oye mis palabras y no las guarda, que yo considero es la actitud más equivocada que podemos tomar como creyentes, oír las palabras de Dios y no guardarlas. Dice: yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, o sea, primero dice: el que las oye y no las guarda, va a tener problemas. No lo juzgo yo, porque yo vine a salvar al mundo. Pero después dice: el que no recibe mis palabras, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Lo que Jesús dice es lo siguiente: la palabra que yo te doy hoy es para bendición y está a tu favor. Pero si tú no atiendes la palabra, esa misma palabra que hoy es para bendición, en el día del juicio estará en tu contra.
Porque no podremos decir no sabía. La palabra que el Señor da hoy es para salvación, para vida eterna. Pero lo que quiere decir a Jesús cuando dice, el que no guarda mis palabras, el que no guarda mis palabras y rechaza mis palabras, la misma palabra que oyó, esa misma palabra que yo le envié para bendición, se le volverá en contra en el día del juicio. ¿Por qué se volverá en contra? Porque nadie podrá decir no sabía. Por eso la importancia de recibir la palabra. Por eso Jesús dijo, el que oye mis palabras y las guarda, las recibe. Recibir la palabra nos salva el alma. Santiago lo dice, que desechemos en el capítulo 1, versículo 21, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibamos con mansedumbre, con un espíritu manso, correcto, enseñable, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Lo que yo alcanzo a apreciar aquí es que podríamos estar en problemas si no recibimos las palabras de Cristo. Rechazar las palabras de Cristo nos expone a juicio. Y Jesús mismo lo dijo en Juan 12, versículo 48, el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que os he hablado ya le juzgará en el día postrero. Entonces, de ahí la necesidad, la imperancia, la urgencia de que podamos recibir sus palabras. Y la pregunta que yo te hago es, ¿qué tanto recibimos la palabra de Dios? Y cuando hablo de recibir la palabra de Dios, no me refiero solamente a venir y sentarnos y escuchar un mensaje. No, es más que eso. No nos referimos solamente a escuchar una predicación, un audio, un video de un gran predicador. Es más que eso. Recibir la palabra no solo es escuchar la palabra. No solamente estamos hablando de oírla, también hablamos de retenerla, de aprenderla, de meditarla, de saberla. No estamos también hablando solamente de tener un respeto por la palabra, también hablamos de oírla, aceptarla, tomarla, vivirla, ponerla por obra y hacer de la palabra un estilo de vida. Y el enemigo de alguna manera primero ha tratado de que la palabra no se divulgue porque sabe que la palabra tiene poder. Pero una vez que la palabra es hablada, el enemigo tratará de estorbar para que la palabra sea tomada, sea recibida y por lo tanto sea revelada a nuestros corazones, porque hay un poder grande en la palabra. Por la palabra de Dios fueron los cielos y la tierra. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Produzca la tierra seres vivientes, y por su palabra produjo seres vivientes. Y la Biblia dice que la palabra de Dios es como un martillo que quebranta la roca y como una espada de dos filos que parte el alma. Por eso la importancia de recibir la palabra. Pero la pregunta es, ¿cómo saber o cómo darnos cuenta si estamos recibiendo la palabra? Y la respuesta es simple, por el fruto. Quien realmente recibe la palabra, no solo la escucha, sino que también la medita, se apropia de ella, la retiene en su corazón. Eso es en un sentido amplio, recibir la palabra. La escucho por el oído, por el físico. La proceso en mi mente, por mi intelecto. Porque muchas personas piensan que los creyentes somos retrasados mentales. No lo somos. Dios nos da la capacidad de meditar la palabra, de pensarla. Somos gente pensante. Voltea al que está a tu lado, dile, ¿verdad que sí? Primeramente, la palabra tiene un poder transformador y el fruto de recibir la palabra se verá reflejado en una transformación en tu vida. Si la palabra que escuchas no te transforma, la has oído, no la has recibido. Porque cuando realmente el evangelio llega, la vida es transformada. Porque hay un poder glorioso en la palabra de Dios. Por eso dice Romanos 12 que nosotros no nos adaptemos al mundo actual, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestra mente. ¿Y cómo renovamos la mente? Con la palabra de Dios. Una evidencia de que hemos recibido la palabra es una vida de victoria. La clave para una vida victoriosa está en la respuesta de Dios a nuestras oraciones. Cuando recibimos la palabra, tenemos la garantía de que Dios responderá
las oraciones a nuestro favor. Y yo sé que algunos están pensando, no, pastor, debe ser de acuerdo a su voluntad. Yo estoy de acuerdo que es de acuerdo a su voluntad, pero escucha, deja que termine. Cuando tú recibes la palabra, tienes la garantía de respuesta de Dios a tu oración. Y yo sé que algunos, no, pero es que es su voluntad, pastor. Sí. Cuando tú recibes la palabra, tienes la garantía de que todo lo que pidas te lo dará. Pastor, y si pido mal, quien recibe la palabra no puede pedir mal. Porque quien recibe la palabra recibe a Dios, el conocimiento de Dios y su voluntad. Y el que conoce a Dios y su voluntad pedirá de acuerdo a su voluntad. Y quien le enseña a pedir de acuerdo a la voluntad de Dios es la palabra que se ha recibido. Por eso Jesús dijo en Juan 15:7: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo. Diga conmigo, todo. ¿Qué es todo? Es que no hay riesgo de pedir mal cuando la palabra está morando. No hay riesgo de pedir mal cuando conoces la voluntad de Dios por su palabra. Claro que si no la conocemos vamos a pedir mal, porque no sabemos pedir como conviene. Pero aquí dice la palabra que si nosotros permanecemos en Jesús y sus palabras permanecen en nosotros porque las hemos recibido, entonces pidamos lo que querramos y será hecho. Pero hay algo más. Recibir la palabra se refleja en una vida de fruto. El fruto que produce en nosotros, Lucas 8:15. Mas la que cayó en buena tierra, diga conmigo, soy buena tierra. Estos son los que con un corazón bueno y recto retienen la palabra oída. La reciben y ¿qué hacen con ella? La retienen y ¿qué? Y fructifican en la palabra. Por eso el evangelio transforma, porque la palabra de Dios tiene un poder transformador y Dios nos instruye con su palabra. Si no hay fruto de una vida transformada, posiblemente hemos escuchado, tenemos conocimiento, la hemos analizado, nos gusta, simpatizamos con la palabra, pero no la hemos hecho parte de nuestra vida. Y recibir la palabra es hacerla parte de tu vida. Recibir la palabra se refleja en una vida de santidad. Entre más te expongas a la palabra, más vas a ver tus manchas, porque la palabra es luz. Un día un predicador le dijo a Dios en oración: Señor, ¿por qué entre más me acerco a ti, más pecador me siento? Se supone que entre más me acerco a ti, me debería sentir más puro, más limpio. Y el Señor le dijo: es que entre más te acercas a la luz, ves más tus fallas. Otra señal es la vida en el Espíritu, una garantía de vida en el Espíritu. Lucas 4:3 y 4. Entonces el diablo le dijo a Jesús: si eres hijo de Dios, di esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió y le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amado, si no estamos viviendo una vida en el Espíritu, es porque posiblemente hemos oído la palabra, pero no la hemos recibido. Y así como el pan físico es para el cuerpo, el pan, la palabra, es para el espíritu, el alimento. Otra evidencia es una vida de firmeza en las adversidades. Porque le tengo noticias: el ser cristiano no nos exime de que vengan adversidades. Van a venir. Algún día la suegra te va a caer de repente. La vida cristiana no te exime de que tengamos situaciones difíciles en este mundo. Pero cuando tú tienes la palabra del Señor morando en tu corazón, y cuando has recibido la palabra, tú estás cimentado en firmeza. Y los vientos, por más duros que sean, no te van a mover, no te van a tumbar. Te podrán golpear, pero no te van a tumbar.
Jesús dijo en Mateo 7, 24 en adelante: el que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vinieron las adversidades, los ríos, las lluvias, los vientos, pegaron duro contra la casa, pero la casa permaneció firme, fundada en roca. Pero después dijo: el que oye mis palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Vinieron las lluvias, los ríos, los vientos, pegaron a la casa, cayó y fue grande su ruina. Los ríos, las lluvias y los vientos le pegan a la casa que está en firme y a la casa que está en arena. La diferencia es que la casa que está en firme no se mueve. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Eso dice el Salmo 125. Los que confían en el Señor son como ese cerro de la silla. Vino el Gilberto, vino el Alex, y han venido un montón de huracanes y el cerro ahí está bien firme. Hoy en este tiempo hay creyentes como usted y como yo que han venido adversidades. Estamos pasando un tiempo difícil, un tiempo de pandemia, un tiempo de COVID-19, un tiempo de mucha incertidumbre, pero gloria a Dios porque estamos firmes y sabemos en quién hemos creído y la palabra la hemos recibido. Y si por alguna razón pasa una situación en nuestra vida, sabemos que Dios tiene el control y que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Aún la muerte, para el que ama a Dios, le ayuda para bien. Pero el que no tiene morando la palabra en él, se cae. Esta pandemia ha probado la fe de muchos creyentes. Yo creo que a estas alturas estamos permaneciendo, como dijo el Chapulín Colorado: síganme los buenos. Los que estaban con su fe firme. Los que no tenían la fe firme y su vida era una vida resultado de emociones, de simpatizar con el evangelio, de cuestión social. Pues me caen bien los creyentes, ellos no están firmes. Pero usted, que su fundamento no es el emocionalismo, su fundamento no es las relaciones, buscar ciertas posiciones, sino su fundamento es Cristo. Usted está firme en el Señor y vamos a permanecer firmes en Él hasta su venida. Así es de que, amado, la palabra de Dios, cuando recibimos la palabra de Dios, tenemos firmeza en las actividades y en las adversidades, Y por último, otra evidencia de que recibimos la palabra es el respaldo de Dios en nuestras vidas. La palabra de Dios está llena de promesas. Y yo le tengo noticias: Dios no es hombre para que mienta. El que dijo no hará, el que ordenó no ejecutará. Y cada promesa en la palabra de Dios es un respaldo para nosotros. Y usted va a vivir una vida de respaldo de Dios cuando usted ha recibido la palabra, en el sentido amplio del que le hablé al principio. No solo ser un oidor, sino también ser un hacedor. Resultado de recibirla en nuestro oído, meditarla en nuestra mente y corazón, bajarla al corazón, hacerla parte de nuestra vida, tendremos el respaldo de Dios para nosotros. Y hay una palabra que yo no acostumbro mucho decir, es una palabra de Dios para ti, pero yo estoy seguro que esta palabra Dios la puso para ustedes el día de hoy. ¿La quiere o no la quiere? Apocalipsis 3, versículo 8. Dios le da esta palabra a la iglesia de Filadelfia, es la iglesia fiel, y le dice: yo conozco tus obras. Y aquí no es Filadelfia, es Juan, Paco, Pepe, Chuy, María, Cristina, Crisóforo, Godofredo, Ramiro, Alicia. Yo conozco tus obras. Y mira la palabra. Y yo le pido al Espíritu Santo que la haga rema. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Eso se llama respaldo de Dios, favor de Dios, gracia de Dios. Y luego dice: porque aunque tienes poca fuerza, aunque no te alcanza tu fuerza para cosas grandes, has guardado mi palabra. Y quizá tú no eres muy fuerte en muchas cosas, pero has guardado la palabra.
Y como has guardado la palabra, Dios te respalda. Y como Dios te respalda, te ha abierto una puerta que ni el mismo diablo te podrá cerrar. Dios respalda su palabra. Dele la gloria al Señor con todo su corazón.